Digo que desde 1978 la Fundación Braille está dedicada a la producción de materiales adaptados y a la provisión además de servicios para personas ciegas y con baja visión. Quiere decir que ya hay un camino recorrido realmente interesante, ¿no? Y se han logrado un montón de cosas, pero todavía queda mucho por hacer. Entonces la propuesta en este segmento, en este momento del programa, es contarle a todos ustedes qué es lo que hace la Fundación Braille, cómo trabaja, para quién va destinado su trabajo. Obviamente, personas ciegas o con baja visión, pero no importa la edad, se puede aprender de grande ya. En fin, todos esos temas los vamos a abordar ahora y sobre todo también hacia dónde se proyectan. Vamos a recibir con mucho gusto a Carla Trivelli, que es psicóloga, presidenta de la Fundación Braille del Uruguay, y a Marcelo de Paulo, que es docente egresado de la Escuela Universitaria de Música. Bueno, les doy la bienvenida a los dos. ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la posibilidad de poder difundir nuestro trabajo. No, al contrario. Primero me parece, es un gusto recibirlos, pero me parece interesante saber qué es el braille, ¿no? Explicarle a todos. Capaz que nos vamos familiarizando sin tener en cuenta, porque vemos que en los botones de los ascensores hay como unos símbolos en relieve, o si prestás un poquito más de atención hasta en los billetes, ves algo, pero bueno, expliquemos qué es el braille. Claro, bueno, el braille es un código de lectoescritura, no es un idioma, porque en realidad es un código que permite escribir en varios idiomas. Ajá. Bueno, fue creado por Louis Braille, ya va a ser 200 años, en 1829. Y bueno, fue una revolución en el acceso a la información escrita de las personas ciegas. Sí. Fue creado, perdón que te interrumpa, Sí. a partir de un sistema que tenían, que había inventado Charles Barbier, que fue creado para la guerra, que constaba de 12 puntos. Lo que hizo Louis Braille fue reducir esos 12 puntos a 6, porque consideraba que tenía el tamaño de la yema de los dedos. Ajá. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Marcelo, ¿tú cuándo aprendiste? Desde que era chico. ¿Desde que eras chico? Sí, yo incluso recibía también las famosas revistas de la Fundación Braille, que fueron un símbolo, ¿no? ¿Pero chico de qué edad? Y bueno, ya en la escuela te enseñan a los 6 años. ¿En la escuela? Ahí va. ¿Tú naciste Yo tengo ceguera congénita. ceguera congénita? ¿Tú naciste ciego? Totalmente, ahí va. O sea que colores nunca, nada de eso. Ajá. Ceguera total, congénita. Pero tuviste la posibilidad de aprender de chico entonces. Correcto. Braille. Sí, así es. Bien. La Fundación Braille tiene un área de atención a niños. Nosotros nos dedicamos más a la parte escolar, digamos, al niño que desde que nace y presenta una discapacidad visual o la adquiere en edades tempranas. Entonces partimos desde digamos, desde la certeza de que si esa discapacidad visual, con lo que implica lo que es la información visual, el 80% de lo que percibimos, lo que percibe la gente en general, viene por la vista. Totalmente. Que es una información global, simultánea e inmediata. Claro. Entonces, bueno, todo eso hay que estimularlo muchísimo desde que se detecta la discapacidad visual para que el niño pueda transitar todo su proceso, digamos, de desarrollo de sus potencialidades. Claro. Y también adquirir la lectoescritura. Lo que no quita que de adulto pueda aprender. De adulto se puede aprender. Ahora, hay no con la velocidad. Claro, lógico. Porque toda claro, la vida, en realidad. No, y aparte también es un tema de sensibilidad de los dedos. Ajá, o sea. Claro. No, pero muy interesante eso. Claro. Los dedos son los ojos para leer en este caso. Claro. Pero nosotros insistimos mucho porque ¿qué pasa? Ahora hay cantidad de formatos accesibles. Está los formatos digitales, que son buenísimos, y todo lo que nos brindan también las tecnologías accesibles, pero el braille es esencial para que el niño aprenda a leer y escribir. Porque claro, ese proceso que establece entre un grafema, que sería los puntos, y el morfema, perdón, digamos, el grafema y el morfema, que es el sonido y el símbolo, ¿no? Ese proceso de adquisición es fundamental para que pueda adquirir una destreza digamos, en la lectura, en la escritura y en el desenvolvimiento oral y escrito,
porque no lo decimos nosotros, lo dicen las neurociencias que se dedican a la educación, ¿no? Claro. Es un proceso mucho más que interviene en la corteza cerebral, y bueno, y eso es el puntapié, es el pilar para que después vayan adquiriendo otros formatos accesibles, como puede ser el audio, los formatos digitales. Bueno, los chicos con baja visión que aprenden con macrotipo, que son letras grandes, claro, con buen contraste, que según su funcionalidad visual depende del tamaño de la letra y adquieren con ese formato la lectoescritura. Ese es el pilar. Claro, la Fundación Braille tiene su propia imprenta, ¿no? Nosotros tenemos una imprenta, sí, que en realidad la Fundación Braille surgió como imprenta. ¿Como imprenta? Surgió como imprenta, porque en ese momento era el único formato accesible para personas ciegas. Lógico. Después se fueron sumando otros servicios, como es una biblioteca en audio, que se llama Libro Hablado. Bien, sí. La atención a niños y a sus familias con discapacidad visual y a veces con otras discapacidades asociadas. Estimulación temprana. Estimulación temprana, por supuesto. Yo estoy viendo acá un montón de material que me gustaría que me expliquen de qué se trata. Porque acá, por ejemplo, ustedes pueden ver este libro que supongo será un libro de cuentos, ¿no? Son libros de cuentos, claro. Que está escrito, o sea, está con letras, pero a su vez también tiene el sistema Braille. Claro. En este caso es un macrotipo, hay muchos tipos de macrotipo, pero es un macrotipo estándar para que lo pueda leer el niño con baja visión, y también cuando son niños ciegos que lo pueda leer la familia que no tiene discapacidad visual y pueda saber lo que está leyendo ese niño, ¿no? Y pueda corregirlo también. O sea, como es inclusivo. ¿Y estos son materiales de estudio? Estos son materiales de estudio. Esto es, por ejemplo, los cuadernos de lectura y escritura tenemos de todos los años, ¿no? Este es el de segundo año de escuela que están usando las escuelas públicas. Este está totalmente en braille. Este está braille, totalmente claro. braille. Vamos a mostrarlo así. Está totalmente braille. O sea, ustedes ven una hoja en blanco que no está en blanco porque tiene las perforaciones, los puntos. Claro. No son perforaciones, en realidad son relieves, ¿no? Son puntos, Sí, exactamente. sí, son puntos en relieve. Y yo cuando presentaba la nota, hacía referencia a Marcelo a que sos egresado de la Escuela de Música. Universitaria de Música, correcto. Universitaria de Música. ¿Se puede aprender a leer música en braille? Por supuesto. ¿Sí? Surgió con esto es una partitura de música. Esto es surgió así. Y él era organista, además Luis Braille. Era organista. Ajá. Estos son partituras Ahí va. musicales. Esta es una edición hecha en Buenos Aires y que está muy bien conservada. Es de 1945, esta edición. 1940, es una reliquia. Es una reliquia, correcto. Es una reliquia. Así es. Y entonces, pero ¿cómo? Digo, porque, discúlpeme, pero me surge la duda, se me cayó unas hojitas acá, la voy a acomodar. ¿Cómo se hace para leer en braille la partitura? No sé si es el término correcto, Sí, leer es correcto. en braille. Es correcto. Leer en braille y a su vez tocar el instrumento. No, la cosa es así. Por eso nosotros lo que hacemos es memorizar compás por compás, la partitura se divide en compases, entonces lo memorizamos y una vez memorizado eso se toca, ¿no? en el instrumento. Ah, perfecto. Y después lo presentas al docente y el docente te hace la sintonía fina, digamos, te corrige lo que considera que está, digamos, algún error de digitación o algo, pero ya el sistema Braille incluye todo. Todo lo que ustedes ven en el pentagrama, en lo que lee un músico vidente, ya lo incluye lo que se llama musicografía Braille. Yo me pongo, porque ahora, empezando a ver hasta lo más cotidiano del mi día a día, es esencial poder tener la posibilidad de leer. Es esencial, ¿no? Fundamental. Está incorporado un montón de cosas, yo decía, los botones del ascensor. Pero, por ejemplo, si yo compro un medicamento y quiero saber si tiene algún tipo de, no sé, de recomendación o lo que sea, ¿no? De un efecto que me pueda estar generando, leo el prospecto. Correcto. Claro. Y ahí no viene la información. No, hay una regularización de una ley en el 2019 que exigió que los empaques de los medicamentos tengan, o sea, una información mínima. Básica. Puede ser en braille. Básica es el principio activo, la presentación. ¿Y se aplica eso? Se aplica porque si no, no lo pueden registrar eso está, claro. en el Ministerio de Salud Pública. Pero en cuanto a inclusión, ¿cómo estamos?
Y bueno, es que ¿Qué faltaría leyes hay, incorporar el braille? ¿A qué? Mirá, nosotros el problema que tenemos es que cada vez hay menos posibilidad de lograr financiación para producir braille, Claro, ¿no? Evidentemente que, lógicamente, con la irrupción de la tecnología, no es necesario de repente, se trabaja con computadoras, con los teléfonos inteligentes, todo ese tipo de cosas. Pero los niños necesitan practicar. Aprender y practicar. Y entonces nosotros ahora nos dedicamos a crear libros para niños en braille que sean lo más atractivos posible. Por ejemplo, acá hay uno que se hizo, que es una cometa, que es una cometa, tal cual. que sería como un libro juguete, ¿no? Este es uno de los más sencillos, para que sea también mucho más atractivo. También este es para niños ciegos y con baja visión, porque ya ves que tiene el macrotipo. Ahora, estos libros, por ejemplo, de primaria, que son los últimos que, bueno, hace tiempo que se están usando, nosotros los logramos hacer a través de la financiación de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que en el marco del Tratado de Marrakech, el Tratado de Marrakech es un tratado internacional que es fabuloso para nosotros porque exonera de derecho de autor cualquier material escrito que se adapte a un formato braille, macrotipo, claro, que sea a un formato. Entonces eso nos posibilitó derribar barreras en cuanto que antes a cada cosa que teníamos que hacer teníamos que pedir permiso. Entonces eso es fabuloso porque ahora, pero claro, cuando nosotros tuvimos esa posibilidad de hacer ese material en braille, bueno, fuimos a hablar con los maestros y nos dijeron, mirá, lo que estamos necesitando son los cuadernos básicos. Claro. Entonces, bueno, nos quedamos con las ganas de hacer otra cosa más atractiva, porque para que el niño... Bueno, pero es momento. ¿Cuántos niños son los que, no sé, se asisten bueno, la fundación va variando. En este momento son alrededor de 40, pero hacen su proceso y se van, después siguen... cuando termina la parte escolar, siguen su proceso en secundaria, nivel secundaria, terciaria. No es lo más común, lamentablemente. ¿No? Y no es lo más común porque, recién ahora se está viendo, pero antes era muy dificilísimo tener las herramientas necesarias. Yo le quiero preguntar por eso a Marcelo, para ir un poco redondeando la nota, ¿qué opina de lo que nosotros estamos consultando los televidentes, ¿no? Si Uruguay es un país inclusivo y accesible, mejor opinión que la tuya, o sea, hoy en día en este programa, imposible tener. ¿Somos un país accesible? ¿Somos un país inclusivo? Bueno, lo que pasa es que, claro, yo tuve una educación, digamos, lo que se dice analógica, ¿tá? Donde, por ejemplo, la escuela que yo cursé no tiene nada que ver con la escuela de hoy. Yo hice toda la escuela primaria en braille. ¿Tá? ¿Pero la escuela primaria, cuál escuela? Yo fui a la 198. ¿Una escuela pública? La escuela pública, sí, claro. Sí, pero pública? Son escuelas especiales. Claro, correcto. Especiales, ahí está. Claro, no son integradas. No son integradas. Claro. En ese momento no eran integradas, ahora sí. ¿Tá? Yo creo que hay mucho todavía para avanzar en cuanto a la inclusión. No obstante, creo que la tecnología... ¿Viste? La pregunta esta que hacía sobre los medicamentos, de si se podía leer todo eso. Hoy, por ejemplo, con un teléfono inteligente podés leer esos prospectos. ¿Ah? Claro. O sea, hay muchos avances a nivel tecnológico. Las partituras también yo puedo leer con un software pensado para personas que ven en pentagrama, digamos, puedo leer con voz sintética una partitura. O sea, por parte de la tecnología hay un avance. Pero como país, en términos generales, creo que falta bastante todavía. ¿Te ha costado conseguir trabajo? Digamos que al estar preparado, digamos, como que fue más, como que vino, ¿no? llegó un poco más fácil, ¿no? Porque claro, había que en aquellos nos decían que teníamos que trabajar muy fuerte, que teníamos que prepararnos, y era cierto. Claro. Entonces, eso trajo su resultado. Está bueno lo que decís. La verdad que estoy, interesadísimo en seguir profundizando respecto a cómo trabaja la Fundación Braille y sobre todo, además también, que se consigan los recursos necesarios como para que se hagan más cosas. Hay intención de hacer más, hay proyectos de hacer más, falta financiación, no sé, capaz que puede haber alguna empresa o alguien que esté interesado. Sí, nosotros apelamos mucho a las empresas que tienen política de responsabilidad empresarial, claro. que ayudan. Por ejemplo, estos libros son hechos de esa colección son hechos con ellas, que son libros
recreativos, digamos, y le ponemos textura, porque también, digamos, el intercambio entre el braille y la textura para que puedan tocar de alguna forma, es como más recreativo. Y eso es fundamental porque eso es lo que realmente les seduce como para poder leer, no solo el libro que tienen en la escuela, ¿no? Digo, ¿Se lee igual, del mismo sentido, del mismo lado? O sea, siempre de izquierda a derecha. Siempre de izquierda a derecha. ¿no? ¿Siempre de dónde? De izquierda a derecha, ¿ves? De izquierda a derecha, ¿ese qué dice? La batalla de Bocalandia, ahí está. Ahí está. Okay. Es el título de Alejandro Borges. Okay. Nos acaba de leer en braille el título y el autor. La verdad, un enorme gusto conocerlos y fundamentalmente dar a conocer el trabajo de la Fundación Braille. Insisto, lleva 44 años, ¿o cuánto? Sí, 44. 44 años, sí. Aportándole cosas que tal vez hoy en día pueden quedar un poco más disimuladas con el aporte de la tecnología, pero que en otro momento de la sociedad y del país eran indispensables para aquellas personas con baja visión o con ceguera, en todo caso, sobre todo para los niños, ¿no? Era la herramienta que tenían para poder aprender. Así que, bueno, el contacto de acá lo tienen, acá tienen el teléfono, la dirección de la Fundación Braille, aquellos que quieran acercarse a colaborar, a dar una mano, a asociarse desde el punto de vista empresarial, créanme que van a generar entonces que para el futuro alguien pueda aprovechar y enriquecerse un poco más con el trabajo de la Fundación Braille. Una cortita. Sí, yo también tenía una. A ver, cortita. Cortita. También tenemos un proyecto con la Fundación Braille que es el Musibraille se llama. Musibraille. Correcto. Que es un software a través del cual los chicos pueden editar sus partituras y las leen y las pueden imprimir en papel. Está buenísimo. A leer música, así es. Entre otros, ¿no? Hay otras actividades más, ¿no? Sí, no, yo quería difundir que también tenemos un convenio con la Comedia Nacional en la que se hace audiodescripción de las obras de teatro. Claro, la audiodescripción es por un... Van contando. Claro, van contando, no embarullando, pero sí todo lo que es necesario saber para interpretar, para digamos, entender la obra, ¿no? Bueno, ahora queda la última función, que es el domingo el domingo 31 sería a las 7 de la tarde, que es la trágica muerte de un pájaro azul, que la vi y la verdad la recomiendo porque es una tragicomedia, pero muy, muy buena. Así que bueno, los domingos tienen el servicio con audiodescripción, así que bueno, y es gratuito para personas con discapacidad visual, así que bueno, los esperamos y porque está bueno también fomentar Claro. Está buenísimo. Es parte también esas del puertas derecho que humano, se abren. El acceso a la cultura y el acceso a la recreación. Muchísimas gracias, Carla, Marcelo. Muchísimas gracias a ustedes. Por su tiempo, por compartir todo esto con nosotros. Es un gusto conocerlos. Igualmente.